9 de la mañana, 17 minutos. Aquí estamos juntos acompañándote en la 95.9. Hace unos días teníamos a gran parte del mundo sorprendidos por los que veíamos. Lo hablábamos con Gabriel primero, nos pasaba con lo de la expedición del CONICET en el fondo del mar argentino, poder ver especies que tal vez las habíamos visto en dibujitos animados y a partir de allí toda una revolución. Y luego pasa con esta nueva expedición de la NASA a la Luna, con el denominado Artemis II. Estamos aquí en contacto, Gaby, lo tenemos en nuestros estudios, el ingeniero Horacio Medina. Él es astrónomo aficionado que ha seguido detalladamente toda la expedición, pero más allá de lo que ha sucedido, queremos saber cuál es la importancia de todo lo que ha pasado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Gracias, un gusto estar con usted. Bueno, bienvenido. Sobre todo para hablar de la importancia, ¿no? de esta expedición, porque esto se da muchos años después de la última vez que la NASA toma la decisión de enviar una misión. Así es, han pasado ya prácticamente más de 50 años. Ajá. Recordemos que la última misión que envió la NASA fue de los proyectos Apolo en el año 1972. Sí. Y después de eso, digamos, la exploración espacial como se la conocía, comenzó a decaer. En realidad, había mucho de política también en esto, porque había una gran competencia entre las dos grandes potencias en esa época, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, por justamente la exploración espacial. Estados Unidos dio, digamos, el último paso, o el paso principal, que fue llegar a la Luna. A partir de eso, comenzó a decaer ese tipo de proyectos. Del interés, ¿no? Del porque interés. Ahora, claro. Ahora, hoy en día, 50 años después, un poco se reedita también eso, porque ahora la competencia es entre las dos grandes potencias comerciales, diríamos, que son China y Estados Unidos también. Claro. Los chinos tienen sus proyectos espaciales y piensan poner un nombre, o al menos quieren establecer una base en la Luna a partir del año 2030. Estados Unidos, nuevamente, realiza sus proyectos, los proyectos llamados Artemis, esto que estamos viendo ahora, Sí. cuyo objetivo es poner nuevamente un hombre en la Luna, pero lleva algo aún un poco más elevado, que es el próximo paso que va a dar, que es en la exploración del sistema solar, que es tratar de poner al hombre en el planeta rojo, en Marte, quizás para las próximas décadas. Y estos son los pasos preliminares que se deben hacer para llegar a esa meta. ¿Cómo se hace este tipo de misiones, no? Digo, el estudio de enviar una misión de estas características, o sea, porque ellos no alunizaron, esto fue todo alrededor. Claro. La cápsula. Sí, exactamente. Esta primera fase del proyecto Artemis, que eran 4 fases, que fueron modificadas de último momento también hace unos meses atrás, ya pasaron 2 de las primeras etapas. La que vimos fue Artemis II, que fue el lanzamiento de una cápsula con tripulación, pero solamente para orbitarla a la Luna. Es decir, era una prueba, un ensayo, nada más. La tripulación hizo sus actividades, tomó fotografías, hizo una serie tenemos, ingeniero, tenemos algunas imágenes para compartir, porque llamó la atención, ¿no? Los que tal vez estábamos acostumbrados a ver imágenes de la Luna en los libros o en internet, nos sorprendimos con esta luna de colores. Claro, sí. A ver. Vi esa imagen en internet que se viralizó. Sí. En realidad es son imágenes de la NASA también, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que no es la visión natural o el color natural con que puede verse la Luna cuando uno la observa. Con un telescopio desde acá, desde la Tierra. A simple vista. O a simple vista, claro. Esto es lo que podemos ver desde la Tierra. Claro, y esta es una fotografía donde es lo que están viendo ahí es la parte que no es la cara visible que habitualmente nosotros tenemos enfrente. El lado oscuro de la Luna. Sino el lado más claro, no visible. Y eso es así porque la Luna no gira sobre su propio eje. La Luna siempre le da la misma cara a la Tierra, digamos, claro, ¿no? En realidad gira sobre su propio eje en 28 días, coincidentemente con que gira alrededor de la Tierra también en ese mismo lapso. Entonces, siempre se va moviendo lentamente y nos va presentando la misma cara
mientras da una vuelta alrededor de la Tierra. Claro, por eso es que por eso no hay forma de ver el otro lado. Si la Luna girara 2 veces a su velocidad, la veríamos a esa parte que estamos viendo ahora, que no la vemos habitualmente. Simplemente es por eso, ¿no? Y entonces técnicamente tampoco es un lado oscuro porque a veces sí da contra el sol. No, digamos. Por supuesto, es una forma de decir nada más el lado oscuro, porque por ejemplo cuando... Era de los Transformers nomás esta edición. Claro, por ejemplo cuando nosotros estamos en la fase de luna nueva, es decir, está el sol, la luna y la tierra, nosotros vemos brillar al sol, pero no la vemos a la luna. Ese lado es el lado visible que está oscuro para nosotros. Pero el sol le está dando por detrás al lado que no podemos ver. Ahí estaría. Claro, ahí está, por eso es el... Sí. Yo tengo curiosidad, si la tenemos, Joaco, le digo a nuestro operador, la parte de la luna de colores que vimos, ¿no? Sí. Porque esto es lo que llama la atención. Claro, sí, eso es incluso te diría que nosotros como aficionados hacemos ese tipo de fotografías. Y lo que se hace ahí es resaltar algunos colores, tocando la paleta de colores cuando se hace procesamiento de imágenes, para lograr de esa forma esos tipos de colores falsos que muestran cómo es la distribución de algunos minerales en la superficie de la Luna. Claro. ¿Qué son O sea, se minerales? exageran los colores para que se vea mejor. No es que se ve exactamente así, simplemente están exagerados los tonos y las gamas de colores para que se vea de esa forma. ¿Cuántas veces realmente el hombre tocó el suelo de la Luna? Bueno, tuvo varias misiones a partir de la misión del Apolo 11. Que es la que todos conocemos. Sí. Vino las otras misiones hasta el Apolo 17 que fueron con alunizaje. Todas tocó. Y está el famoso Apolo 13 que no llegaron, sobrevivieron. Claro, sí, que hubo una película y todo. Exactamente, que hubo un desperfecto. Sí. Y esto es lo que hay, ese tipo de desperfecto, ese tipo de riesgo, además de que bajan las tensiones políticas con los soviéticos, son los motivos por los cuales se dejó de intentar durante tantos años. Bueno, ¿tiene que ver un poco con eso? Puede, sí, siempre hay riesgo. Creo que en todas estas misiones, y no tan solo en las misiones de este tipo, si ustedes recordarán, en la época del Space Shuttle, del transbordador espacial, hubo 2 grandes desastres, que fueron la de el Discovery, fue el Columbia en 2003, en el reingreso a la Tierra, y anteriormente en el 87 el desastre del Challenger. Así que siempre hay riesgo en este tipo de misiones, son muy complejas y bueno, a veces se sufre ese tipo de inconvenientes. Mira esta postal, te dicen te quiero hasta la luna y yo digo, wow, qué hermoso. Bueno, decís entonces, Horacio, que esto tiene que ver con minerales, con metales y también hablaban, por lo menos leía por ahí que hablaban de una posible actividad volcánica que tuvo. La Luna hoy en día no tiene ese tipo de actividades ya, pero sí, al principio de la formación, así como la Tierra tuvo actividad volcánica, ustedes van a ver, por ejemplo, ahí arriba, las zonas que aparecen en gris oscuro, lo que se llamó, lo que se le denomina mares, se le puso ese nombre cuando todavía el telescopio no era parte de la astronomía, era simplemente observación visual. Parecían mares o lagunas desde la Tierra, entonces se le denominó mares. Pero eso en realidad son cuencas volcánicas llenas de lava que ya se endurecieron hace miles de años. Y es eso lo que estamos viendo, por eso esa coloración grisácea, un poco más oscura, y eso demuestra la actividad volcánica que hubo alguna vez. ¿Sí? Y usted decía recién el paso previo antes de llegar a Marte, hay como un plan de construir en la Luna una base, de hacer base y que desde ahí se pueda llegar en algún momento a Marte. Ese plan es viable hoy, se puede construir en la Luna. Bueno, es justamente una de las misiones, la Artemis 4, que es ya poner al hombre en la Luna en el año 2028, tiene como finalidad estudiar el suelo y los minerales en la zona. No está del todo definida cómo van a ser, pero se supone que va a ser en el polo sur de la Luna, donde hay cráteres que no reciben casi luz del sol. En esos cráteres oscuros hay agua congelada, entonces lo que se necesita es utilizar esos recursos para en el futuro poder echar mano de eso y tener una base con seres humanos
o robótica, pero ya emplazada para buscar minerales y poder producir lo suficiente para los próximos proyectos. No tan solo es poner una base en la Luna, en el suelo lunar, sino también una estación espacial orbitando, como tenemos hoy en día la Estación Espacial Internacional orbitando en la Tierra. Ahí se supone que va a haber una de estas estaciones espaciales llamada Gateway, que sería el primer lugar de anclaje para las próximas misiones. Estaría en órbita alrededor de la Luna. Así bien. que sí son proyectos viables que están hoy en día en la NASA. Y estos minerales que se buscarían en la Luna es para que se abastezca la Luna al menos de algunos materiales. Exactamente. Pues si no, me imagino trasladar materiales. Sí, no, es una cosa imposible. justamente es eso. Es casi imposible llevar materiales para ello. Claro. Incluso es mucho más sencillo trabajar con algunos tipos de materiales debido a que la gravedad de la Luna es mucho más, es un sexto de la Tierra, entonces es más sencillo obtenerlos, ¿no? E incluso generar aleaciones o mezcla de minerales que acá no se pueden lograr en la Tierra. Así que claro. Esto... La verdad que es apasionante, ¿no? Y esto ha generado mucho interés, ¿no? En incluir términos tal vez que la gente no lo tenía. Por ejemplo, ahí estamos viendo dos partes de la Luna. Claro. Por ejemplo, me comentaba Horacio, el terminador, que yo no lo tenía, pero ¿qué es el terminador? ¿Vos sabés lo que es el terminador? No. Yo tampoco. El terminador es esa línea que ustedes pueden ver ahí que separa el día de la noche. Ajá. A eso se le denomina línea terminador, y justamente es interesante verla sobre la Luna, especialmente en digamos cuando la Luna está en esa fase, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en esa fotografía, la cantidad de cráteres que están en la sombra del terminador y que son muy atractivos, muy fáciles de verlo, mucho más fácilmente de verlos en esta fase que cuando, por ejemplo, estamos en el plenilunio, en la luna llena, claro, donde es tan fuerte el brillo de la luna que no te permite ver, y el sol está cayendo perpendicularmente los rayos. Esa línea del terminador, imagino que también está en la Tierra, nada más que al ser más grande y más rápida, no la vemos con tanta claridad. No, el terminador es cuando nosotros tenemos el atardecer, por ejemplo, y el sol se está metiendo. Si lo viéramos nosotros desde afuera, veríamos la línea del terminador, veríamos esa separación de la sombra y del la luna es más chica y además es más lenta, entonces eso hace que se lo vea más claro también. No, sí, digamos que sí, pero simplemente eso se forma por las fases y por la perspectiva, cómo vemos nosotros la luna iluminada con el sol por el sol desde la Tierra. Y esa nada más, esa perspectiva. ¿Eso es una foto desde dónde? ¿Desde alguno de las? Sí, fue de una de las... ¿Pero eso se puede ver algo parecido con un telescopio? Todos los días. Cuando ustedes salen, por ejemplo, y ven la luna, ahora está la luna creciendo, está finita, está como si fuera una uña. A medida que van pasando los días, se va creciendo la luna, la parte iluminada, hasta llegar a la mitad de la luna, donde vamos a ver bien definido el terminador. Sí. Luego sigue creciendo hasta llegar, ya digamos, la parte de la luna más iluminada comienza a crecer, se le llama luna gibosa, hasta que llega el plenilunio, que es la luna llena, donde está totalmente iluminada. Y con respecto también, esto es una realidad, hablar de las teorías conspirativas, ¿no? Porque a lo largo de los años hay canciones incluso que dicen que el hombre no llegó a la luna, que todo es un montaje cinematográfico de Estados Unidos, pero esto como que ha generado nuevamente mucha expectativa en la gente. ¿Qué se dice de estas teorías conspirativas? Bueno, sí, hay muchas teorías de ese tipo, pero la realidad muestra que cada una de las misiones Apolo, o varias de las misiones Apolo, trajeron kilogramos de roca lunar que han sido estudiadas a lo largo de todo este tiempo y que están en diferentes universidades. Incluso, si mal lo recuerdo, en los años 90 hubo una presentación que pasó por Argentina, incluso creo que en Tucumán, no recuerdo bien. Pero esa es una de las pruebas tangibles de que el hombre fue a la luna, trajo muestras. Hay instrumentos que quedaron de los Apolos, entre ellos hay unos retroreflectores, se llaman retroreflectores láser, que la llevaron la Apolo 11, Apolo... Están ahí en la luna. Están en la luna, en los lugares de alunizaje,
cuyo objetivo es que desde la Tierra, y se lo utiliza hoy en día, hoy desde la Tierra se utiliza un láser potente, se lo envía a la Luna, rebota en ese tipo de reflectores, son como los ojos de gato de la bicicleta, ¿recuerdan los ojos de gato de la bicicleta? Bueno, igual. Y vuelve a la Tierra. Lo que se hace en los observatorios es tomar el tiempo entre que se lanza el pulso y vuelve. Claro. Y ese tiempo medido, te da la distancia que está en ese momento la Luna respecto a la Tierra. Es una muy precisa. Porque claro, no es una distancia uniforme, va cambiando. Va cambiando la distancia. La órbita de la Luna es una órbita elíptica, no un círculo, no es un círculo donde sería el radio siempre igual. Ajá. No, es una órbita ligeramente achatada, una órbita elíptica donde donde la Tierra está en un punto y la Luna va variando su distancia a medida que va recorriendo. A veces está más lejos, a veces está más cerca. Sí. Y eso también dicen que varía bastante, hace variar las mareas, por ejemplo. Sí, obviamente la fuerza de gravedad de la Luna es la que produce las mareas. Claro. Así que las mareas dependen de la posición de la Luna respecto de la Tierra. Sí, eso está producido por la distancia incluso también. Dicen los pensadores de hoy, incluso algunos escritores hace unos cuantos años, que la lucha de hoy es contra la ignorancia, ¿no? ¿Qué ha provocado en la humanidad, en la juventud, la llegada de los Apolo? ¿Y cuál es la expectativa del hoy, ¿no? De lo que pueda provocar estas misiones del Artemis? Mira, yo creo que son sumamente importantes porque yo tengo la impresión de que el hombre desde que es hombre, desde que somos seres humanos, siempre levantamos la mirada y nos encontramos con esos puntitos brillantes y nos preguntamos qué eran, están siempre ahí, tienen un tiempo de duración, ¿por qué son de ese color? O sea, siempre nos llamó la atención eso, la exploración. Y eso es muy importante, sobre todo yo creo que eso está mayormente es significativo en los niños. Ellos siempre están preguntando el porqué de las cosas, por qué las cosas funcionan como son, ¿verdad? Entonces esas ansias de exploración siempre la tiene el hombre. Y hoy en día este tipo de misiones lo que hace es despertar sobre todo en los chicos eso. Claro. Las ganas de explorar, las ganas de saber cómo funcionan las cosas. De estudiar. Es muy importante eso. Yo te digo... La curiosidad es la base de la ciencia, el preguntarse por qué pasa esto y no otra cosa. Yo te cuento una anécdota personal. Yo soy aficionado a la astronomía desde que era chico, tenía 9 años, juntamente con mi hermano mayor, leíamos sobre el tema. Eduardo, le mandamos un saludo también. Él abogado, yo ingeniero, pero aficionado los dos, ¿no? Ustedes tienen telescopios, tienen todo. Sí, hacemos nuestras sesiones y fotografías también, fotografías astronómicas. Y la idea siempre fue, nos gustó eso un poco por las misiones Apolo desarrolladas en los años 70, pero también la gran influencia que había en esa época, por ejemplo, de series de televisión, ¿sí? Había una serie muy conocida que creo que es una franquicia hoy en día, que era la serie de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, ¿no? Sí, en esa época te cuento una anécdota. En esa época la nave espacial, digamos, que surcaba buscando nuevas civilizaciones, tenía un jefe de ingeniero. Ese jefe de ingeniero tenía siempre que resolver problemas utilizando su ingenio, utilizando todo lo que tenían los recursos. Terminada esa serie, el actor que interpretaba, se llamaba James Doogan, que interpretaba a ese ingeniero, recibió una invitación en una universidad norteamericana, décadas después, y le otorgaban un título honorífico de ingeniero. Aunque no era ingeniero. Él era un actor. Entonces, al preguntarle, le dice, ¿por qué? ¿Por qué me dan esa distinción? Y la universidad le contestó que durante muchos años, muchos de los estudiantes habían manifestado que querían ser como ese ingeniero de la nave espacial Enterprise, ¿no? Así que la importancia que tienen los medios de comunicación. Aquí, yo recuerdo en los años 80 en Tucumán, había una serie del afamado astrónomo y divulgador Carl Sagan, que era Cosmos. Esa también fue una serie que fue vital y muchas personas se interesaron en el estudio de la astronomía, en el estudio de la geología, de la biología, porque trataba todo eso, ¿no? Así que eso es importante. Y la verdad que es un tema para hablarlo
mucho más, Horacio, pero yo quería consultarte antes Sí. de terminar, ¿dónde se puede ver acá en Tucumán? ¿Hay lugares, digamos, observatorios? Porque mucho conocemos de Ampimpa, esta zona de los valles, pero me comentaba Sí. en privado de este observatorio que hay en la zona de la Ruta 40. Sí, bueno, en general acá en los valles es bastante bueno como sitios de observación si uno quiere hacer este tipo de actividades, ¿no? Pero hoy en día existe en el Bañado, justamente en la localidad del Bañado, a unos Es kilómetros. pasando la ruina de Quilmes. Claro, pasando unos kilómetros en la ruina de Quilmes, hay un emprendimiento privado, es un aficionado también como yo, que tiene un observatorio. Ese observatorio hecho por él tiene la particularidad que los instrumentos, tiene varios telescopios adentro, pueden ser accedidos en forma remota. Es decir, nosotros sentados acá, con una notebook, con una PC, podemos entrar y manejar los instrumentos y hacer observaciones o fotografías de diferentes estudios. Tiene la idea justamente ese observatorio de servir un poco para, en el caso de que puedan hacerse estudios de tipo más profesional, pero también servir de nexos a los aficionados, ¿no? Nuclear a los aficionados, y también sirve porque hay muchas escuelas que lo visitan, y siempre se hacen charlas, así que la difusión de la astronomía siempre está presente, ¿no? Yo tengo dos en una cortita. Sí. ¿Por qué Marte es el lugar donde la Tierra quiere ir y no otro? Sí. ¿Es por una cuestión de cercanía, por una cuestión de parecido? ¿Por qué? Y si hay últimamente más indicios o no sobre posible vida en otros lugares. Yo sé que eso es algo que siempre nos desvela a la humanidad, si estamos solos o si no estamos. Usted que está actualizado con el tema, si ha habido novedades al respecto de indicios o de... Mira, con respecto a la primera pregunta de Marte, sí, es el planeta rojo, digamos, es un planeta muy similar, o fue un planeta similar a la Tierra. Y justamente lo que se trata es de, es más fácil hacer una exploración en el planeta rojo que en los otros planetas del sistema solar. Así que esa es una de las causas. Y con respecto a la vida, mira, como probabilidad, siempre hay probabilidad de vida. El universo es muy grande, las estrellas en cada galaxia son inmensas en la cantidad que hay. Por ahora es probabilidades, no hay ningún tipo de certeza, no hay ningún tipo de señal que se haya recibido que no haya sido totalmente... ¿Esa operación que vimos en televisión fue falsa? Sí, claro. Sí, pero bueno, Sí. estamos pendientes de que si alguna vez hay algo, bueno, ojalá... Entonces, por ahí lo que vemos, dice, vi un ovni, y ustedes que son astrónomos, que están mirando constantemente, Sí. Bueno, ¿qué se puede ver que no sea eso? mira, te diría que tengo muchas horas de noche, en el buen sentido. Mirando al espacio. En el buen sentido. Mirando el cielo. Mirando al Mirando cielo. al cielo. Y nunca vi nada que no haya podido explicarlo, quizás no en ese momento, pero después cuando tenía las herramientas adecuadas pude explicarlo sin mayores problemas, pero nunca observé nada. Siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Che, ¿no viste algo vos? No vi nada que no pueda ser explicado con la ciencia, digamos. Bueno, Horacio, la verdad que es una charla apasionante, Sí, porque son muchas temas gracias. que nos interesan, y aparte encontrar a alguien que te lo explique bien y que te lo haga atractivo es maravilloso, así que gracias por Bueno, venir. Muchas gracias por la invitación. Ojalá también haya escuelas, profesores, ¿no? que puedan llevar a los chicos a este tipo de conocimientos, para que con la curiosidad en esta era del TikTok, en esta era de las redes sociales, el chico pueda aspirar. No digo que esté mal, pero aspirar un poco más, a estudiar, a querer ser, qué sé yo, un astronauta, como querían los chicos de antes de soñar ser influencer en su vida, ¿no? No es que esté mal, pero que los chicos tengan ese deseo de explorar y de estudiar está muy bueno. Sí, Ingeniero, gracias nuevamente. Un gusto Gracias por por la venir. invitación. Gracias. Nos dimos el lujo de hablar, y bueno, y después vamos a tener la nota, con Completita en la Tucumana con más. FM en YouTube. Volvemos a la infancia muchos, ¿no? Sí. Y recordamos lo que pensábamos cuando miramos al espacio. Nos vamos a la pausa, Somos la Tucumana, ya venimos. Comienzo de espacio publicitario. Es muy sencillo.